Buenas noches, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Que, puesto que se ha venido diciendo que el presupuesto total del Congreso es menos de 1% del total, ya, no nos dimos cuenta que había venido subiendo a la vez que subía el número de los empleados. ¿Cómo ha sucedido eso? Mira, para que la población entienda, este problema estructural presupuestal del Congreso obedece y se inicia básicamente por la cantidad de bancadas que existen. Y la gente dirá que tiene que ver las bancadas con el gasto. Pues tiene que ver mucho. Cada bancada genera un gasto de personal de oficinas y sobre todo de ciertas concesiones que por la naturaleza de un Congreso sin mayoría, la presidencia de turno tiene que optar en aprobarles. Por ejemplo, una bancada dice: yo necesito que se cree una comisión investigadora. Suele suceder con mucha frecuencia. Con frecuencia. Algunas perfectamente inútiles que no investigan nada, que no averiguan nada. Y son comisiones investigadoras no de un año, sí, de 2, de 3, de 4. Se prolonga el plazo, hay nuevos invitados, hay personal. Correcto. Viene otro y dice: no, yo quiero un especial, que también dura esa cantidad de años. Entonces, cada comisión genera puestos de trabajo, gastos, porque los empleados del Congreso están bajo el régimen laboral 728, que es un régimen laboral muy caro. Entonces, la mitad de empleados del Congreso, que suman 3.200, la mitad están en manos de los señores parlamentarios. Bueno, pero pasan por una oficina de, digamos, personal. Correcto. No pueden haber ahí empleados que no hayan firmado un contrato ante la administración del Congreso. Totalmente de acuerdo. Pero ese volumen de personas como empleados, en mi opinión, es lo que genera este incremento grandioso del presupuesto del Congreso, que suma más de 900 millones. Muchos dirán, y los congresistas también generan, bueno, los parlamentarios también generan su propio gasto, pero sin mérito a ser un defensor, ¿no?, de lo que es mi parlamento, nuestro parlamento. Por ejemplo, los congresistas no se reciben aumento de sueldos, que llegan a 22.000 soles en total. Con los bonos y con los suplementos, ¿no? Desde hace más de, si me debo de equivocarme, casi 10 años. Entonces, ¿dónde está el kit del asunto? En el volumen de empleados. ¿Y por qué hay volumen de empleados? Porque hay órganos congresales producto de esta cantidad de bancadas que se incrementan. Tenemos más de 50 comisiones en total, Fernando. 24 comisiones ordinarias, 24 ya. Entre las especiales. Hasta hace unos años ya, la cantidad de comisiones ordinarias eran solo 12. Solo 12. Hoy tenemos más de 50. Tenemos parlamentarios... ¿Ordinarias? Entre ordinarias, especiales, investigadoras. Por ejemplo, ¿cuáles ordinarias se han creado recientemente? Ordinarias, ninguna. Ninguna. Siempre son 24. Ya. En el año 2000 eran 12, luego subieron a 16 y después 24. Pero sí tenemos comisiones especiales, investigadoras. Cada módulo de personal de cada comisión son más o menos entre 5 y 7 personas. Entonces, todo esto pasa ¿por qué? Porque no hay mayoría parlamentaria. Entonces, para que haya una sostenibilidad política al interior del Congreso, cada bancada hace requerimientos administrativos. Que hay que ir concediendo. Exacto, va cediendo. Para que colaboren. Para que colaboren y darle estabilidad, que tanto lo necesita un presidente del Congreso como el señor Williams. Entonces, él tampoco es que el presidente asuma o apruebe per se un presupuesto del Congreso, porque el presupuesto del Congreso lo aprueba el Pleno. Durante la gestión última con el señor Williams... ¿Cuándo lo aprueba? ¿En qué momento del año? Correcto. En el mes de septiembre, octubre. Ya. Y justamente quería... ¿No estaba Williams todavía? Sí, con el señor Williams... ¿Estaba? Sí, ya estaba el señor Williams. Que estaba todavía. Pero hay un tema muy interesante. Sí. Después de cerca de 5 o 6 años, el Congreso ha vuelto a aprobar su presupuesto en el Pleno. Hasta antes del señor Williams, solamente el presupuesto se aprobaba en el Consejo Directivo y los parlamentarios en su totalidad no conocían la estructura presupuestal. Al reingresar como oficial mayor, acompañando al señor Williams, le sugerimos de que lo más conveniente sea que se transparente ese presupuesto y se aprobó en el Pleno del Congreso recién, y después de eso recién se incorpora
al proyecto, Una vez que a la se ley de aprobó en presupuesto. septiembre, nos dice cuánto aumentó, porque hemos visto que hace Sí. poco se le ha pedido al gobierno un suplemento de crédito de más de cerca de 50 millones, creo, ¿no? 41 millones. Ya, bueno, además de lo que se aprobó en septiembre, creo que por 900 millones de soles, ¿no? Sí, llegaba ya el presupuesto, el PIA, fue una cantidad y ya el cierre, luego de todo lo demás, se incrementó a 928. ¿Por qué se incrementa? Hasta hace 20 años, por ejemplo, el Congreso no existía un sindicato. Este sindicato negocia cada 2 años un pliego sindical. La mesa directiva saliente aprueba un pliego para 2 años. Este pliego incluye los famosos bonos. Bonos que se otorgan porque la estructura remunerativa de los empleados del Congreso no ha sido actualizada desde hace 15 o 20 años. Entonces, esos bonos, el último bono le costó al presupuesto del Congreso... 9.000 soles, bonos de 9.000 soles, ¿para cuántas personas? 3.200 en realidad. En ¿Qué principio para el otros servicio y trabajadores luego para la cobran en organización. el Estado o en el sector privado un bono de 9.000 soles? Y costaron 31 millones. Entonces, ¿por qué? ¿Y 71 millones que vino del suplemento que habían pedido al gobierno poco antes? No, el suplemento ha sido para otras obras, construcción de edificios, y que está muy bien eso, porque hay que invertir. ¿Por qué no se previó? ¿Por qué en septiembre no se previó que iba a haber necesidad de esos gastos si son tan urgentes? Es que la oficina de presupuesto de ese momento hizo un mal cálculo respecto. En todo caso, a eso. es un mal ejemplo al país. Sí, yo lo no entiendo. se sepa hacer un presupuesto y que no tenemos necesidad de que nos dé más plata porque hay algo urgentísimo que hacer. ¿Por qué no lo vio, señor, cuando es el presupuesto? Fernando, es legítima tu indignación y entiendo también para la población. Pero aquí el Congreso tiene que actuar mirando al futuro. Tiene que reformar su reglamento. Ya no podemos tener bancadas de a 5 personas. Ya no podemos tener bancadas en las cuales se parten, se dividen y se crean otras y otras y otras. Hay que ponerle un candado. Porque mira, todo este gasto es producto de cómo está conformado el Congreso con tantas bancadas, que son distintas al número con el cual se creó este Congreso. Entonces, al formarse más bancadas, la población dice, pero si yo te elegí para la bancada, por el partido A, luego entras y te cambias al B y después al C. Ha habido casos de hasta 4 cambios en Entonces, un quinquenio, sí. eso genera desconfianza de la población. Esa desconfianza, producto de esos cambios internos alrededor del Congreso con la creación de bancadas, generan gastos administrativos. Gastos administrativos que no solamente son de personal. Una nueva bancada supone habilitar Oficina, una oficina. computadora para cada empleado nuevo que entra, Sí. servicio de telefonía, etcétera, etcétera. Entonces, la decisión política que toman los congresistas genera el incremento del gasto parlamentario. No es un asunto que hay que verlo y que la población perciba esto, que no es un asunto que hay que verlo por un mero incremento del gasto público, no. Este gasto se incrementa porque el Congreso, en su dinámica, en su creación de más bancadas, de más comisiones, etcétera, etcétera, incrementa el gasto público. Es cierto, el presupuesto del Congreso no llega ni al 0,6% del presupuesto nacional, pero la cifra de 928 millones impacta. Y el Congreso tiene que entender que ese tipo de decisiones van desnaturalizando y generando una mayor desconfianza en la institución del Congreso. Hoy tuvimos un evento, un seminario de oficiales mayores en el que analizamos el reglamento del Congreso después de 28 años. ¿Cuántos oficiales mayores hay? Mira, estamos hoy vivos, para hacerlo rápido, unos 7, 8, nada más. ¿Y cuál era el motivo de esta reunión? Y el motivo era que se celebraba el 28 aniversario del reglamento del Congreso. Mira, ya el reglamento tiene 28 años. Ha sufrido diversas modificaciones, pero justo analizamos el tema de las bancadas y la necesidad que tiene el Congreso de poner candados para que no se proliferen el número de bancadas y generar mayor gasto público. Analizamos el tema del transfugismo también. Entonces se llegaron a excelentes conclusiones, que entiendo mañana, por ejemplo, la Comisión de Constitución, y es un tema que hay que, creo que, incidir en él, va a aprobar modificaciones al reglamento sobre el tema de la conformación de bancadas o grupos parlamentarios. Entonces, ese tipo de reformas son las que necesita el Congreso para reducir el gasto. Pero también hay que reducir el número de personas
Creo que existe un 3.000 volumen... trabajadores para demasiado. 130 congresistas, eso Sí. hace 25 para cada uno. Exacto. Es una ratio muy elevada. Y si lo dividimos aritméticamente, salen como 7 millones por parlamentario, esos 928, ¿no? Que también es un número exorbitantísimo, por decirlo así. Entonces, creo que tiene que haber, por parte de la mesa directiva, la que viene, porque esta mesa directiva termina sus funciones, en un trabajo arduo de racionalización. El promedio de empleados del servicio parlamentario supera los 50 años. Hay que hacer políticas de incentivos. Hay que incorporar empleados promedio de edad. De edad, mira, 50 y pico trabajadores. de años en el servicio parlamentario, que es muy alto, ¿no? Entonces, No están entrando jóvenes, no se contratan jóvenes. exactamente, o sea, y tenemos que regresar a lo que era la carrera parlamentaria. Acuérdate, yo entré ahí a los 17 años, hoy voy a cumplir 60. Entonces, éramos jovencitos los que entramos en el 80. Hoy hay que renovar la sangre de los empleados para las sucesiones futuras, porque estos empleados ya se van a ir. Por otra parte, hay un tema de gastos con los viajes. Bien. Que hemos tenido diversas informaciones respecto de viajes y de costos de comidas que realmente son excesivos, porque si alguien quiere comer de lujo cuando viaja a las grandes capitales gastronómicas del extranjero, que lo haga con su dinero, ¿no? Lo que pasa es que la política de viáticos, porque el viático que recibe, el congresista, por ejemplo, no recibe viáticos, ¿ah? El congresista recibe una dotación de dinero para su semana de representación. No, pero cuando salen al extranjero, digo. Al esos extranjero. gastos que hemos visto ahí. Sí, pero hay que reconocer algo también, que el viático del extranjero lo aprueba un decreto supremo del Poder Ejecutivo. Ellos establecen cuánto de viático recibe el funcionario público, sea congresista, ministro o lo que fuere, cuando viaja a América Latina, a Europa y al Asia. Y ese funcionario que recibe el viático, de ese dinero tiene que usarlo en su alimentación y en el hotel. Y justificar esos gastos. Entonces, vemos que existe un incremento de gasto fuerte en restaurantes. Dicen gastos, no es un congresista, pero hemos visto en estos días el caso de nuestro delegado alterno, me parece, ante la Organización Marítima Internacional, almirante Gavidia. Así es. En Londres, una serie de gastos. ¿Cuál es la actividad? ¿Qué ha hecho? ¿En qué le es útil al país? Mira, tener a un funcionario remunerado ahí y sobre este con caso, 47.000 soles mensuales. Y sobre este caso ya hay una comisión investigadora también en el Congreso sobre el tema del exministro Gavidia, que se estaría por formar o está por formarse, me parece que hay una solicitud para ello. 47.000 soles mensuales. Porque él también, cuando era ministro, hizo una prevención presupuestal para sus gastos futuros pensando en esa agregaduría. Entonces habría algo que investigar. Pero volviendo a nuestro Congreso, yo creo que el Congreso tiene que aprobar su propia tabla de viáticos, ya no ceñirse a lo que es el gobierno. ¿Por qué? Porque en la naturaleza del Congreso invita a la transparencia. Antiguamente se publicaban los gastos de viáticos de los congresistas, se publicaban las resoluciones de viaje de los congresistas. Se publicaba. Se publicaba. Ahora los acuerdos de mesa se publican después de 30 días. Eso está muy mal, estamos retrocediendo. Por eso, yo hago... Una cosa que me ha llamado la atención. Dime. Ha habido un debate sobre qué funciones cumplía en el Congreso el hoy defensor del pueblo Josué Gutiérrez. Él dice que no trabajaba para Perú Libre, para la bancada de Perú Libre. Ha cobrado 140.000 soles, pero no se sabe de qué órgano, quién es el que ha decidido eso. ¿Cómo es posible que quepa un debate sobre eso? Ya, Josué, a quien yo conozco, es mi amigo. Claro, porque ha sido congresista. Muy bien. Cuando usted era oficial mayor. Y después asesor. Yo que conozca, él estuvo trabajando en la bancada de Perú Libre. Ya. Luego tuvo problemas al interior de la bancada de Perú Libre y sale de la bancada de Perú Libre. Y es contratado como parte de la oficina de comisiones del Congreso y luego se le envía a la Comisión de Justicia. Y en la Comisión de Justicia ha venido trabajando en los últimos meses. Eso es un lo poco que yo... extraño ese circuito también, ¿no? Si él ha entrado contratado por una bancada con una ideología, ¿cómo es que cuando tiene dificultades ahí termina trabajando para la administración? ¿Qué es esto? Es parte de lo que hablamos en el principio. Favoritismos, amigos, tarjetazos. Es que eso es lo que sucede a nivel político y los efectos administrativos del trabajo
y las conductas de las diversas bancadas parlamentarias que el Congreso tiene. Tiene 9 bancadas. La bancada de Perú Libre, recordemos, se dividió... ¿9 u 11? 11 bancadas. 11, sí, sí. Gracias por la Sí, por favor. Yo estaba inseguro, pero ya me diste seguridad. Entonces, acuérdate, Perú Libre se dividió ¿en cuántas bancadas? 4. Correcto. Bloque magisterial, Perú Bicentenario, en fin. Correcto. Entonces, cuando eran una, tenían una sola oficina. Al dividirse en 4, 4 oficinas, 4 equipos de personas, 4 computadoras para todas esas personas. Esa fue una estrategia interna de que yo aplaudo de Perú Libre, ¿eh? Pero ¿cómo se podría impedir eso? Porque uno es libre de querer salirse de un grupo en donde no se siente más. Usted decía aumentar el número de miembros mínimos. Puede ser una salida. De 5 a 10. Por ejemplo, hay una posición que dice que si te sales de tu bancada vas al grupo mixto. El grupo mixto es el grupo sin bancada. Sí. Pero ya no vas a poderte ir a otra bancada partidaria. Ya no, eso es una propuesta. Hay otra propuesta. O en otros países, Fernando, el tema de impedimento para salir de su bancada está en la Constitución. Y la Constitución en otros países dice lo siguiente: si entras al Congreso por una bancada y te quieres ir a otra, no vas a poder, te vas a tu casa. De manera que respetas la voluntad popular de permanecer en la bancada por la cual fuiste electo. Esa es otra alternativa, subirlo a nivel constitucional para que las bancadas tengan esa Usted va a un tema de fondo que es político, el que no haya una fragmentación excesiva. Correcto. Y bancadas con muy pocos miembros. Pero independientemente de cuántas bancadas haya, si no hay transparencia, si el Congreso no muestra lo que es su gasto, que es, digamos, la base de la actividad de toda entidad pública, pues estamos mal. Y correcto. En este caso, los ingresos que ha recibido del señor Josué Gutiérrez es una muy mala señal, ¿no? Sí. Porque eso debería ser fácilmente accesible. Sí. Entra uno a la página del Congreso, busca y haya. Y la página del Congreso, una crítica a mis ex colegas del funcionariado congresal, es demasiado, hay demasiado inconveniente para poder acceder a la información. Sí. Es como que está demasiado rebuscada. Creo que hay que rediseñarla. El concepto de transparencia debe ser rescatado en el Parlamento desde el primer día. ¿Por qué? Porque la transparencia te evita los excesos. Cuando eres transparente y sabes que se van a transparentar, dices, aguanta un ratito. Si va a ser transparente, mejor no lo hagamos o vamos a modificar lo que vayamos a hacer. La transparencia, mira, en la época de los 90, Fernando, algunas personas se reían y se reían en mi cara. Publicábamos hasta el gasto de papel. ¿Cuántas remas de papel? ¿Cuántos cientos? ¿Cuántos miligramos? ¿Cuántos jabones? Todo. ¿Qué es lo que debe ser? Y la luz eléctrica, y las alfombras y el personal. Todo. Señor Chevasco, muchas gracias. Nos ha confirmado algunos temores. Hay mucho que hacer por la transparencia y también por las cosas de fondo para evitar que haya una fragmentación que es mala para la acción política, pero que también es mala para el gasto público. Muchas gracias, señor. Gracias por la invitación, Fernando. Buenas noches. Ha sido durante varias décadas, ¿no? Oficial mayor del Congreso. Sí, más de 13, 14, 15 años. Bueno, y oficial mayor, hay que recordarlo, creo que es uno de los pocos cargos que han mantenido su nombre desde comienzos de la República. Parece un poquito anticuado el nombre oficial mayor. Algunos se me cuadraban. Sí, no, oficial mayor. Muchas gracias por su presencia acá, por sus explicaciones.